Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Alguna vez han amado a alguien que los dejó pero su corazón siguió aferrado? Comenten abajo si han vivido algo similar. Explosión emocional en el mundo del espectáculo turco. Elçin Sangu ha hablado, y sus palabras han dejado a millones con el corazón en un puño. En una entrevista reciente, la actriz no solo se mostró vulnerable, sino que también reveló un sentimiento que creíamos enterrado: su amor por Bahar Arduç aún sigue vivo. No me avergüenza decirlo. Me dejó, pero mi corazón todavía está con él, confesó Elçin, visiblemente emocionada. Esta declaración fue como una bomba en redes sociales. Muchos se preguntan, ¿por qué ahora? ¿Qué la llevó a hablar tras tanto tiempo de silencio? La historia entre Elçin Sangu y Bahar Arduç siempre estuvo rodeada de misterio. Aunque jamás confirmaron oficialmente una relación, su química en pantalla y fuera de ella era innegable. Desde rodajes cálidos hasta miradas en eventos, todo apuntaba a algo más profundo. Y ahora, esas sospechas parecen haberse confirmado. Nunca quise convertir nuestro amor en un show. Era real para mí. Lo sigue siendo, añadió la actriz, rompiendo la imagen fría que algunos le atribuían. Según fuentes cercanas, Elçin y Bahar vivieron un romance lleno de pasiones y altibajos, marcado por el peso de la fama y decisiones profesionales que los alejaron. En mitad de la entrevista, Elçin no pudo contener las lágrimas al recordar una escena que, según sus palabras, la marcó para siempre. Recuerdo la última vez que lo abracé. Él ya había tomado su decisión. Me dijo que necesitaba avanzar, pero no sabía que me dejaba atrás en pedazos. ¿Qué opinas de esta revelación tan directa de Elçin Sangu? ¿Crees que Bahar Arduç siente lo mismo? Comenta tu opinión abajo. Por su parte, Bahar Arduç no ha hecho declaraciones públicas sobre las palabras de Elçin. Sin embargo, en semanas recientes ha sido visto solo en varios eventos, con un semblante serio y pensativo. Al preguntarle sobre su vida personal, se limitó a decir: prefiero no hablar del pasado. Algunas cosas deben quedarse en el corazón. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. En cuestión de minutos, los hashtags #Elçin confiesa y #Barisielçin volvieron a estar entre los temas más comentados en Turquía y en comunidades internacionales de fans. Algunos usuarios expresaban tristeza y nostalgia: lo sabíamos, ese amor era real, mientras otros no dudaron en señalar la posibilidad de una reconciliación. Pero, ¿es posible un regreso? Aunque no hay nada confirmado, fuentes cercanas a la actriz aseguran que esta declaración no fue espontánea. Elçin viene reflexionando desde hace tiempo. Lo habló con su entorno antes de decirlo públicamente. No fue fácil para ella, explicó una amiga del entorno íntimo de la artista. Una señal inesperada reavivó aún más las esperanzas: un me gusta de Bahar Arduç a una publicación antigua de Elçin en Instagram. Aunque podría tratarse de un simple error o nostalgia, los fans no tardaron en especular. Eso no es casualidad, él la sigue amando, y que se reconcilien ya fueron algunos de los comentarios más repetidos. En un segmento no emitido originalmente de la misma entrevista, Elçin dejó escapar otra frase cargada de emoción: si me dijera que aún siente lo mismo, no lo pensaría dos veces. Esta afirmación encendió aún más los rumores de que algo podría estar gestándose tras bambalinas. ¿Está Elçin enviando señales? ¿Sabe algo que nosotros no? Mientras tanto, la prensa ha intentado sin éxito obtener declaraciones adicionales de Bahar.
El actor ha sido visto saliendo de un restaurante en Bebek, y al ser abordado por los periodistas solo respondió con una sonrisa ambigua. No tengo nada que decir, por ahora, dijo antes de subir a su coche. Esta respuesta ha dividido al público. Algunos piensan que es una forma de proteger su vida privada, mientras que otros lo interpretan como una afirmación velada. Eso fue un sí disfrazado, exclamó una fan en Twitter. Por otro lado, hay quienes creen que Elsin está pasando por un proceso de sanación personal y que su declaración no busca una reconciliación, sino cerrar un ciclo emocional. A veces decir la verdad libera, opinó una psicóloga invitada a un programa de televisión turco. Guardar lo que sentimos puede hacernos daño. Quizá Elsin solo necesitaba decirlo en voz alta para seguir adelante. Sin embargo, otros sectores mediáticos han sido más críticos. Algunos comentaristas han cuestionado el momento de la revelación, justo cuando Bar está considerando nuevos proyectos internacionales. ¿Coincidencia o estrategia?, se preguntan. En un giro inesperado, un perfil de fans compartió un video antiguo del detrás de cámaras de una de sus series, donde se ve a Bar acariciando el rostro de Elsin con ternura mientras las cámaras no grababan. La descripción del video decía, nunca fue actuación. Siempre fue real. Ante esta ola de atención, la representante de Elsin emitió un breve comunicado, no habrá más declaraciones sobre este tema. Elsin fue honesta y transparente. Agradecemos el respeto. Pero eso no bastó para calmar la marea de preguntas y suposiciones. Los foros de seguidores han vuelto a llenarse de teorías. Algunos aseguran que ambos están en contacto nuevamente, mientras otros sugieren que podrían coincidir en una próxima producción. Lo cierto es que este episodio ha removido sentimientos dormidos, no solo entre ellos, sino también entre miles de personas que creyeron en su historia desde el principio. Una seguidora escribió, nos dieron una historia mágica y un silencio eterno. Ahora, por fin, hay palabras. Y duele, pero también da esperanza. Elsin Sangu ha demostrado una vez más que, detrás de su imagen fuerte, hay un corazón que aún late por un amor que no terminó de apagarse. ¿Será esta la antesala de un nuevo comienzo? ¿O el cierre necesario de un capítulo inconcluso? La última frase de la entrevista resuena como un eco en el corazón de sus fans, el amor no siempre se va. A veces solo se queda en pausa, esperando el momento adecuado. ¿Tú qué piensas? ¿Y crees que Elsin debería seguir adelante o debería intentar recuperar a Bar? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo escándalo del corazón turco.